Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y te recuerdo que el día 1 de mayo voy a hacer una pequeña presentación que me gustaría que si escuchas vendedor profesional regularmente, apuntaras en tu agenda para ese día, descargarte el podcast y, darme tu opinión sobre la presentación que voy a hacer, que creo que será de interés. Además, aprovecho para recordarte que si aún no te has suscrito, puedes suscribirte a este podcast entrando en youtube.com/c/vendedor profesional podcast, o bien, si lo escuchas a través de MP3, haciendo lo propio en cualquier podcatcher, en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Es muy importante también para mí que en estas plataformas hagas un me gusta o des una valoración, o si estás en YouTube, pues digas que te gusta, tu dedito para arriba y todo esto, ¿de acuerdo? Hoy me gustaría hablarte de cómo negociar, o me gustaría enseñarte cómo negociar con un cliente duro, con un cliente de estos que a menudo te encontrarás y que les gusta intentar menospreciar o desprestigiar tu producto o incluso tu persona. Yo he tenido clientes que han llegado incluso a insultarme, pero vamos, sin llegar al tema de los insultos. Sí que es bastante habitual encontrarte con ese perfil de cliente, pues que te dice aquello famoso de es que todos los vendedores sois iguales, o que todos los vendedores mentís, o que tu producto o tu empresa es una, perdón por la expresión, es una mierda, o sois unos ladrones, o cualquier cosa de estas que, como digo, si llevas mucho tiempo vendiendo, te habrás encontrado alguna vez, y si no llevas mucho tiempo vendiendo, pues tarde o temprano te vas a encontrar siempre una persona de esta calaña. Normalmente, estas afirmaciones, este tipo de afirmaciones que realiza este tipo de clientes suele esconder frustración. A menudo suele esconder también impotencia negociadora, ¿de acuerdo? No quita que es posible que tu cliente haya tenido una experiencia mala en el pasado, y que eso condicione su futuro, su precaución en el futuro. Pero normalmente, o en la mayoría de los casos, en mi experiencia, cuando un cliente suele empezar de esta forma, desprestigiándote o insultándote o desprestigiando tu producto o tu empresa, normalmente lo que viene detrás, como he dicho, es una impotencia negociadora. Es decir, él sabe que no tiene capacidad de negociar. ¿Y cómo subsana esto? Intentando que tú seas el que renuncie a tu parte de negociación. Es decir, que tú renuncies a tu parte positiva, a tus expectativas positivas respecto de la negociación, condicionándote para que tú bajes tus expectativas al mínimo posible. Es una técnica de negociación. A veces he comentado el tema de que en la negociación hay pues un límite máximo, un límite mínimo y un MAPAN, una mejor alternativa posible al acuerdo negociado. Muy bien, pues este tipo de cliente lo que intenta es plantear un MAPAN inexistente. Es decir, si no se hace lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, no va a haber posibilidad de negociación. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que intenta es eso, que tú bajes a tu umbral mínimo de negociación y de esa forma el salir ganando. Pero como digo, normalmente lo que esconde es que él sabe que no tiene condiciones para negociar contigo. Él tiene impotencia negociadora. Yo en estos casos siempre suelo pensar lo mismo antes de entrar al cliente. Digo, a ver, o incluso delante del cliente, muchas veces lo he hecho. También es cierto que si tienes experiencia y tienes muchas tablas, esto lo sueles hacer con bastante habilidad, pero hay veces que cuando el cliente empieza así, lo que te pide el cuerpo decirle, y como digo, algunos vendedores que llevamos tiempo en ello, podemos permitirnos o nos permitimos el lujo de contestar a nuestros clientes, es decirle, estimado señor cliente, si tu opinión es tan mala, ¿qué haces perdiendo aquí el tiempo conmigo sentado? Es decir, cuando alguien me llama a mi casa y me dice, hola, buenas, le llamamos de la empresa no sé qué para ofrecerle tal, directamente digo, no me interesa, y cuelgo. Es decir, no pierdo ni un minuto.
si ese cliente está sentado contigo, perdiendo su tiempo que podría dedicar en cosas muchísimo más útiles, es porque algo le interesará. Con lo cual, todo eso que está haciendo, como digo, está haciéndolo única y exclusivamente para intentar condicionarte a ti, porque sabe que no puede condicionar la negociación desde un punto de vista objetivo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ponerte en un punto exterior, en un punto de observador. Mi consejo en estos casos es que lo primero es, obviamente, que te des cuenta. Y como digo, para esto nada mejor que la frase de si no te interesa, si tan mal te sienta mi empresa o tan poco te gusta mi empresa o tan en contra estás de mi producto te parece tan malo, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo conmigo? Entonces, lo primero es darte cuenta. Un consejo, ante la duda, trata siempre todas las negociaciones de esta forma. Es decir, a malas no te equivocarás. Es decir, a malas, tanto si el cliente es bueno como si el cliente es malo, antes de sentarte con él, incluso aunque no lo conozcas y no sepas si es bueno o es malo, antes de sentarte con él, plantéate lo siguiente: si está dedicándote una parte de su tiempo, es porque probablemente le interesa algo de lo que puedas ofrecerle. A lo mejor, una vez que tú se lo has explicado, luego no es suficiente para él, o luego no se adapta a sus necesidades, o cualquier cosa de las que hemos hablado muchas veces en tema de argumentaciones y en tema de modelado de soluciones. Cuando hemos hablado en este podcast de cómo modelar la solución al cliente y por qué un cliente rechaza un producto o un servicio, puede ser por cientos de cosas. No significa que tenga nada en contra tuya, sino únicamente puede ser que la solución no sea suficiente o que no sea el momento idóneo para él o que, no sé, pueden ser mil cosas. Pero como digo, plantéate en este momento y en el episodio de hoy estamos hablando de negociación, plantéate que si se ha sentado a negociar contigo, muy probablemente es porque piense que puede conseguir algo en su beneficio. Así pues, plantea todas las negociaciones desde este primer punto de vista. Es la persona que tengo enfrente, diga lo que diga, y esto es muy importante, de verdad, diga lo que diga, sean cuales sean sus palabras, está escondiendo o no escondiendo o mostrando cierto interés por el producto o servicio que yo oferto. Lo siguiente que tienes que hacer es no cambiar tu forma de negociar. Esto es un consejo que doy en todas mis charlas y todas mis clases de negociación. Es que la forma en la que tú tenías pensado negociar, no la cambies, sea cual sea la forma en que te trata la otra persona o sean cuales sean sus palabras, incluso aunque esté callado. Tú no cambies. Por un motivo. Eso va a darte a ti confianza y eso va a hacer que tu cliente entienda que las condiciones son las que son y que tú también tienes una parte importante en las condiciones de la negociación. Es decir, tú eres tan importante como él para llegar a un acuerdo. Así pues, si aplicas un proceso de ventas científico que te habrá funcionado muchas veces y que te volverá a funcionar, esto lo tienes claro. Yo a los clientes a los que les he provisto de un proceso de ventas científico, normalmente no tienen que dudar de ese proceso, con lo cual siguen haciendo esto. Pero en tu caso, si no tienes un proceso de ventas científico, pero bueno, al menos tienes un proceso de ventas o al menos has negociado otras veces, o aunque no lo hayas hecho, aunque seas nuevo negociando, no cambies los parámetros de negociación, la planificación de negociación que te habías marcado antes, porque eso te dará confianza. Otro consejo que suelo dar ante clientes duros es que le hagas hablar y él solo se va a aflojar. Mi padre siempre dice lo mismo, mi padre siempre dice, dale a una persona una cuerda y tiempo y terminará ahorcándose. Bueno, con la lengua pasa lo mismo, es decir, tú haz hablar a una persona y si eres lo suficientemente paciente, terminarás encontrando un resquicio en sus argumentos por donde tú puedas entrar. Pero para eso hace falta mucha concentración y hace falta estar muy pendiente de lo que dice y estar escuchándolo de forma activa. Además, en el caso de que este cliente, o cualquiera, pero estamos hablando de este cliente que se muestra duro en un principio,
Piensa una cosa, nadie puede mantener una careta durante mucho tiempo si no tiene experiencia y bien trabajado ese papel, es decir. Y luego además influyen muchas cosas, entre ellas el tiempo. Cuando tú tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo, es muy difícil que mantengas una careta. O cuando tienes prisa por llegar a un acuerdo, es muy difícil que mantengas tu careta. Por eso es por lo que también recomiendo normalmente no tener prisa en una negociación. Es decir, en una negociación, en la mayoría de los casos, la negociación es un win-win, es un beneficio por ambas partes. Pero en el caso de que una de las dos partes pierda, suele estar relacionado con la prisa, con la ansiedad por acabar la negociación. Esto se ve además muy claramente si os gustan las series de abogados tipo The Good Fight o The Good Wife o Boston Legal o todas estas, en las negociaciones. A mí, por ejemplo, en Good Wife me gustan mucho las negociaciones que tienen. En las negociaciones os daréis cuenta que el que tiene más prisa por acabar suele ser el que acaba con menos beneficios de los que se había planteado. Pues en este caso es lo mismo. Deja hablar a tu cliente. Déjale hablar, él solo se va a aflojar y además no tengas prisa por acabar la negociación. Y el último de los consejos que tengo que darte es que lo hagas moverse intelectualmente. Hay una táctica que yo utilizo muy a menudo y además recomiendo en mis cursos de negociación, es que el cliente abandone su posición para tomar la tuya. ¿Qué significa esto? Esto significa que le hagas convertirse en vendedor. Y esto es muy sencillo. Esto es muchísimo más sencillo de lo que te parece. Imagínate que te sientas delante de este cliente, no lo conoces de nada y empieza diciéndote eso. Es que tu producto es una mierda o tu servicio es una mierda, porque además todos los vendedores sois unos mentirosos, todos sois iguales, vais a engañar a la gente y tal. Esto, lo único que debes de hacer para rebatirlo es decirle la siguiente frase. Y anótatela porque esta frase de verdad es de primero de negociación. Cuando el cliente te haya soltado toda esa retahíla, lo tienes que mirar fijamente a los ojos y decirle: de acuerdo, ¿qué me propones que haga ahora? ¿Qué harías tú en mi lugar si tu cliente te dijera lo que tú me acabas de decir a mí? Y te callas. Y que sea él el que se humille, el que se dé cuenta de que si su cliente le hiciera a él lo que él os está haciendo a vosotros, se sentiría mal. Y en ese momento se va a sentir muy mal y veréis cómo le va cambiando la cara. Y ahí es cuando podéis aprovechar para empezar a retomar la situación, para empezar a poner la negociación en vuestro favor. Otra táctica que suele resultar muy bien y suele resultar a menudo es cuando ya lo hemos suavizado un poco con esta táctica de hacerle sentirse vosotros, de hacerle sentirse el vendedor y qué respondería el cliente. La otra táctica es decirle que no. Decirle que no, pero en tono conciliador. Es decir, normalmente, pues lo típico, esto además funciona muy bien cuando el cliente te dice que sois muy caros, que es que no sé cuántos, que es que sois unos ladrones y tal, y tú le dices: vale, dime el precio que tú considerarías razonable para este producto o este servicio. Y que os lo dé. Y que os diga: pues yo no pagaría más de tanto. Y le dices, sería algo así como decir: vale, justifica tu respuesta. Vale, muy bien. ¿Qué te hace pensar que ese es un precio justo? Y que te dé su respuesta, y que te diga: no, porque es que no sé qué, porque el mercado como está, no, porque la competencia. Y a partir de ahí, vosotros vais a encontrar argumentos, como digo ahí, lo que hemos hablado en el punto 3. Si le dejáis soltar la lengua, poco a poco vais a encontrar los argumentos que luego podréis rebatir para llevaros la negociación adelante. Si sigues estos consejos, yo creo que negociar con un cliente duro es bastante sencillo, porque al final es como negociar con cualquier otro cliente, solo que parece que da más miedo al principio, sobre todo a la gente que no tiene experiencia, pero el motivo del podcast de hoy era precisamente ese, era el que te dieras cuenta que no hay clientes duros, ni hay clientes blandos, ni hay clientes buenos, ni hay clientes malos. Hay clientes. Y tienes que tratarlos a todos como a tu mejor cliente, pero a todos muy bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo programa.